el maftir, que serían los últimos versículos que nos van a llevar a la conexión. Yo los invito nuevamente a que en esta hora vayan abriendo primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 51. Y vamos a pasarnos al capítulo 8 hasta versículo 21. ¿Todos llegamos? Bien. Comienzo a leer el maftir, que serían como les dije, los últimos versículos que nos conectan al libro que les mencioné recientemente. Dice así: la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Eterno colmó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar a la tienda de reunión porque la nube, que era sumamente intensa, estaba reposando sobre ella y la gloria del Eterno colmaba el tabernáculo. Cuando la nube se levantaba de sobre el tabernáculo, los israelitas sabían que debían reiniciar la marcha. Así fue en todos los tramos de su viaje por el desierto. Pero mientras la nube no se elevaba, ellos permanecían acampados y no reiniciaban la marcha hasta que la nube se elevaba. Pues la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en él por la noche, a la vista de toda la casa de Israel. Así fue en todas sus paradas. Hasab, vení Hased. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Y ahora leo el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 51. Ahora sí lo dije bien. Así terminó la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Yahvé. Y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etamim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Yahvé y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde el más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde el Eterno hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Yahvé. Entonces dijo Salomón: Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David
para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David, mi padre, cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre. Bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Yahvé ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como el Eterno había dicho, y he edificado casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Eterno, que Él hizo nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así concluimos con la lectura que nos conecta a un cierre del libro que fue conocido, como ven en sus Biblias, que dice Éxodo, nosotros como lo conocemos como Shemot, y nos conectamos a un nuevo libro que va a empezar en horas más de estudio, que es el libro de Levítico, o mejor dicho, Vayikra. Algo que quiero comentarles, que en mi mesa anoche hablé, y para poder hablar quiero tocar ciertos puntos que se tienen en común en lo que vimos esta semana y con lo que acabamos de leer. Primero, esta semana vimos cómo se inauguraba lo que se conoce el tabernáculo, o en hebreo Mishkan, ¿sí? Y también nos conectamos con lo que el rey Salomón, hijo del rey David, hizo de edificar un templo para el Eterno. Es decir, en los dos casos tienen este punto en común. Los dos están inaugurando un lugar para que resida la presencia del Eterno. Otro punto a tener en cuenta que vimos esta semana, estaba toda la congregación reunida en este momento que fue clave para el trabajo que Israel va a consolidar, el templo, ¿sí? Y por último, que me parece también importante destacar, que hay un líder que está encabezando esta edificación. Vimos esta semana a Moisés, por un lado, que fue el que encabezó, no es que edificó, encabezó el diseño, y después al último vemos cómo él supervisa que todo haya estado en orden, y a su vez encontramos al rey Salomón dando la aprobación a través de la bendición de que ese templo estaba perfecto. ¿Sí? Todo lo que en estas semanas hemos estado trabajando en el libro de Shemot, debemos recordar que es un libro que Shemot no significa Éxodo, sino que significa, ¿alguien me dice? Nombres, exactamente. Shemot en español significa nombres. Es un libro que no apunta solo a recordarnos cómo Israel sale de Egipto, y justamente al salir de Egipto toda esta nación se va hacia el monte Sinaí y de ahí recibe la Torá, como bueno, no es el foco en sí, sino que para nosotros, los que habiendo pasado tantos años, estudiamos, es para que veamos cómo también en nosotros hay una manera de esclavitud, es decir, hay una identificación que nos ponen. Yo, por ejemplo, tengo mi nombre Juan José, mi apellido, D'Amelio, y cada uno, me imagino, tiene un nombre y un apellido, y esa es nuestra identificación, pero no significa que esa sea nuestra identidad. Y todo este libro que hemos estado estudiando por semanas apunta a eso, a que cada hijo de Israel encuentre su identidad. ¿Soy claro con eso? Por ende, esto último, y que me parece sumamente importante que concluya este libro con la finalización del Mishkan o tabernáculo, no es para nada algo pasajero o por un error o por mera coincidencia, sino que es importante que, así como empezó este libro con hablar de los nombres, termina con Mishkan, que en muchas oportunidades el apóstol nos ha recordado, al igual que el apóstol Pablo se los recordaba a las primeras comunidades, que nosotros, esta congregación o la congregación, la Keilah, tiene, que es el templo. Yo, vos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Mishkan nos recuerda que somos ese lugar. No se trata de, más allá de los detalles de la carpa, de las bases, de todo lo que estuvimos revisando esta semana, estudiando, analizando, apunta a mi interioridad, apunta a lo valioso que es cuando el interior de cada ser humano está dispuesto y disponible para que resida la presencia de Dios. Y lo que quiero conectar es con algo que
encontramos en Éxodo 39, capítulo 39, versículo 43. Dice, Moshe verificó todo el trabajo, diga conmigo, verificó todo el trabajo, y resulta que así como les ordenó el Eterno, así tal cual hicieron los israelitas. Entonces Moshe los bendijo. Hay algo que, y esto es lo que hablaba anoche en mi mesa, que en otras versiones nos encontramos con esta palabra, Moisés supervisó. Y es algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, que el hecho de que supervisara la obra pareciera como algo obvio, y sí, la tiene que, antes que estrenes algo, lo supervisás, como lógico. Pero me parece un detalle también interesante que a mí me va a servir para que nos conectemos, es esta pregunta. ¿Quién está supervisando mi vida? Si yo les dije recientemente que nosotros somos templo, Mishkan, del Espíritu Santo, ¿quién está verificando o supervisando mi vida? Porque es importante que si todos nos reconocimos como tales, debemos entender que el Eterno quiere en nosotros depositar su presencia, su Espíritu Santo. Pero para que esa obra, ese lugar esté disponible, debemos hacer una supervisión y no de tal manera contristar al Espíritu Santo. Por ende, y por consiguiente, la tarea de supervisarnos, parece algo como, a lo mejor esta palabra la usamos más en contextos más de trabajo. La idea de tener un supervisor, no sé en el contexto que lo apliquen, ya sea en la construcción, ya sea en una empresa, ya sea donde sea, a veces la idea de tener un jefe revisando que está haciendo las tareas lo vemos como pesado, que está atrás mío, quiere que esté revisando todo. Y esa mala idea de tener a alguien que quiera revisar que todo esté yendo bien, a nosotros en nuestro contexto argentino, mendocino y desde la crianza que hayamos tenido, pareciera que justamente es algo malo, es algo feo tener un jefe, pero en este caso nos encontramos con un Moisés que sí o sí tiene que supervisar la obra, porque tranquilamente los que la confeccionaron dijeron, ¿qué no confía en nosotros? Vos me dijiste lo que había que hacer, lo hicimos. Tranquilamente pudo haber respondido eso. Sin embargo, tuvo que pasar por el ojo supervisor del líder. Y acá me quiero detener con algo. Muchas veces no somos conscientes de que somos nuestros autosupervisores. Es decir, somos los encargados de que en nosotros esté la presencia de Dios, pero también no somos los que supervisamos que nuestra vida esté encaminada conforme al diseño que Dios quiere para nosotros. Y justamente ese supervisor que está en nosotros, un poco lo sobornamos, lo callamos. ¿Y cómo pasa eso? Y como les decía antes de empezar, empezamos los días así distraídos, corriendo, actuamos con ansiedad, nos vemos tentados al mundo material que nos rodea, en todas las propuestas habidas y por haber. Y el supervisor que tenemos que ser nosotros mismos de nuestras vidas, bueno, ya está, ya pasa, no importa. Entonces, esta porción es que quiero tomar esto, porque es importante que si vamos a seguir estudiando la Torá, es hora de que te vuelvas un buen supervisor de tu propia vida. Es decir, quiero usar una frase que está muy popular, sé tu propio jefe de tu propósito. Es decir, hace que tu vida no esté en manos del mediocre o los mediocres, sino que tu vida esté en manos de un buen supervisor. Porque cuando hay un buen supervisor, será hincha, será pesado, será tedioso, ese supervisor culmina la obra y la hace en excelencia. Entonces analiza si tu vida hasta ahora, o mi vida, no ha alcanzado las metas de excelencia o de proyectos, habla con tu supervisor, con vos mismo. Pero también, algo que resalto y que también debemos aprender a valorar, y tiene que ver con la idea de tener un supervisor, un jefe, que Dios puso hombres y mujeres doma, es decir, regalos. Gente que, bueno, justamente a veces somos malos supervisores de nuestra vida, pero el Eterno justamente sabiendo eso, puso gente que vela para que tu vida siga el diseño que Dios quiere para vos. Es decir, ha puesto desde
quien lleva este lugar, nuestro mentor, el apóstol, como también pastores. Porque yo entiendo que a veces, y esto está en todos lados, que al jefe se lo menosprecia. O al que está más arriba se tiende a decir, no sabe nada, cobra no sé, lo digo porque lo he escuchado en muchos lados. Un dormido, un dejado, dice, si yo fuera jefe, haría esto, haría lo otro. Y cuando uno es jefe, a lo mejor se encuentra con, no era que cuando ibas a ser jefe ibas a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces, borremos de nosotros la mala palabra que es ser alguien que te supervisa y entender que el que supervisa, como dice el libro de Shemot y el libro de Reyes, bendice. Salomón vio que estaba bien construido el templo y lo bendijo. Moshe vio que estaba bien el Mishkan y lo bendijo. Por ende, y concluyo con esto, si vamos a empezar una nueva temporada de estudio, un nuevo libro, seamos buenos supervisores. Y si alguien está atrás tuyo buscando que no te distraigas, no pierdas de vista lo que tenés delante de tuyo, no lo veas como alguien pesado, qué tedioso, qué hincha, porque yo también lo he dicho, no es que estoy exento de eso, sino valoremos que si hay un supervisor y quiere que se termine la obra con excelencia, es como cuando el Eterno nos dice que esa buena obra que empezó en nosotros, Él va a ser fiel en completarla, pero va a chichonear hasta que se cumpla. Que esta nueva semana podamos empezar bien supervisados. Muchas gracias.